Mi nombre, para los que no me conocen, mi nombre es Ramiro Carretero de Agroconsultas Online. En esta oportunidad, Profertil nos ha confiado la posibilidad de transmitir 3 videoconferencias que va a hacer a lo largo de estos días. En esta oportunidad, la primera va a ser con Teo Sorraquín, que va a hablar sobre principalmente el cultivo de la fina, cómo impacta en la agricultura y los contextos internacionales, cómo impactan en la agricultura y demás, todo este contexto un poco revolucionario que hay, cómo impactaría en el agro. Mi charla es solo de 30 segundos para decirles cómo es la operatoria o cómo es la dinámica de esta transmisión. Luego Silvia, que es de Profertil, le va a estar presentando a Teo y le va a estar dando la bienvenida, pero la operatoria y la manera de que ustedes tienen de participar es, además de tener la posibilidad de cualquier consulta que tengan sobre la presentación de Teo o para Profertil, que será canalizada a través de Mirta, la pueden ir dejando debajo del reproductor donde ustedes están mirando con un comentario. Entonces, al finalizar la charla de Teo, nos vamos a reunir los 3, Mirta, Teo y yo como moderador. Entonces yo voy a ir transmitiéndole a Teo cada una de las consultas que ustedes hagan. Así que, por favor, no duden en hacer todas las consultas que tengan, tanto durante la disertación de Teo como durante la ronda de consultas o sugerencias que tengan para hacer. Así que nada más, espero disfruten de esta charla que promete ser muy, muy interesante. Los dejo con Mirta. Buenos días, mi nombre es Mirta Toribio, coordinadora de investigación y desarrollo de Profertil, y hoy nos encontramos comenzando un ciclo de videoconferencias para la campaña 2020. Profertil, ya desde hace muchos años, está difundiendo y capacitando para las mejores prácticas de manejo para la nutrición, tanto para asesores, técnicos y profesionales, a través de nuestros eventos como el Prosuelo, en donde difundimos e invitamos al uso de los análisis de suelo y la interpretación de los mismos por la importancia que tienen estos. También difundimos herramientas de diagnóstico como Triguero y Maicero que están basadas en modelos de simulación. También invitamos al uso del SPAT y herramientas de AGTech, como ser el uso de mapeo satelital, el uso del NDVI.
Todas estas son herramientas de diagnósticos que nos ayudan a definir la dosis correcta. También a través de eventos como el meeting o mi de aplicación, nosotros difundimos los momentos y formas correctas de aplicación de los fertilizantes sólidos. Y en todos nuestros eventos difundimos nuestras fuentes que mejoran la eficiencia de uso de los nutrientes y también ayudan al medio ambiente, como el N-Total Plus. Hoy nos encontramos en casa y no por eso dejamos de difundir y de capacitar. Por eso organizamos este ciclo de videoconferencias que comienzan hoy con el ingeniero agrónomo Teo Sorraquín, que nos invita a ver, la FINA nos empuja a decidir. Hoy Teo nos va a hablar de qué pasa en el mundo y cómo nos afecta, escenarios antes, durante y después del coronavirus, números posibles de la agricultura y el rol de la FINA, y cómo en este contexto tomar las decisiones adecuadas. El 13 de mayo vamos a tener la próxima videoconferencia que nos va a acompañar el doctor Martín Torres Dugan, que nos va a hablar de la fertilización de trigo, aliada imprescindible en tiempos difíciles, en donde Martín nos va a hablar de la relación insumo-producto, la fertilización en el cultivo de trigo, herramientas de diagnóstico y fuentes que ya se encuentran en el mercado y nuevas fuentes que mejoran la eficiencia de uso del nitrógeno y ayudan al medio ambiente. Y por último, el 27 de mayo, vamos a contar con la presencia del licenciado Ricardo Martínez Peck, que nos va a hablar de la tecnología agrónica para una fertilización 4.0. Ricardo nos va a hablar de la agrónica, una nueva rama de la tecnología que vincula la electrónica y las telecomunicaciones con el manejo de la información agronómica, en este caso la fertilización. Aprovecho para comentarles también que con el equipo técnico estamos terminando de armar videos, tutoriales, una serie de tutoriales con las bondades del triguero. Esta plataforma que está basada en el modelo de simulación de seres, que nos ayuda a definir el plan de fertilización del cultivo de trigo. Van a recibir a través de mail o a través de las redes de Profértil cómo acceder a estos tutoriales y también la descarga de la herramienta Triguero. Bueno, espero que todo esto les sea de utilidad y los dejo con el ingeniero Sorraquín. Muchas gracias. Buen día a todos, muchas gracias a la gente de Profértil, muchas gracias a los que estén del otro lado en esta nueva mecánica de comunicación a la cual nos estamos habituando. La idea es compartir un rato con ustedes con algunas reflexiones, donde el eje es la FINA, sin ser una charla técnica, es una charla más de marco, y es una charla donde el título quizás lo que hace es, para nosotros que somos consultores o empresarios,
decidir es casi moneda corriente, es lo que nos define. Y a veces tenemos motores que nos empujan. En este caso, por un tema de tiempo, por estar entrando en mayo, por estar entrando cerca de lo que es la cosecha fina, siembra de fina, tenemos que tomar decisiones y por eso le pusimos la fina nos empuja a decidir dentro del marco que tenemos un señor encapotado y con el mundo en sus manos, que es don coronavirus, pero abajo, por lo menos para la Argentina, la importancia de lo que es la producción de alimentos es lo que da sustento a lo que muchos de nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana. Dentro del agro hay algunas prioridades que hemos visto: cuidar a las personas, tanto a las que trabajan en la empresa, a los accionistas y a los que nos rodean, ayudar cada uno en su comunidad en la medida de lo que pueda, entendiendo que hay mucha gente que ha quedado sin ingresos, cuidar la caja de las empresas, cuidar lo financiero. Es como que cuando uno entra en estas crisis, por supuesto que es importante el resultado económico y la rentabilidad, pero es mucho más importante mantener la caja para poder sostener las empresas funcionando. Hay que cuidar los proveedores y la cadena de pagos, que es la gente con la cual trabajamos hoy día, y además es la gente con la cual vamos a seguir trabajando y la que nos va a ayudar a que nuestros negocios tengan oportunidad de ser rentables y de estar bien provistos. Y por supuesto, pagar a los bancos y los impuestos, que figura quinto. O sea, no quiero, yo ni promuevo rebelión fiscal ni promuevo rebelión bancaria. Simplemente que tanto los bancos como el fisco saben que hay complicaciones y esto hay demoras. En el caso del agro, que ha seguido caminando, las demoras la mora en los bancos es muy baja, ha habido algunas toses, pero más relacionado con problemas climáticos que han reducido las cosechas o problemas en la cadena comercial que han impedido que algunas personas cobren lo que tenían vendido, y esto no tiene nada que ver con el coronavirus. Entonces creo que estas son las prioridades que hoy están en el agro, y dentro de los negocios, como decíamos, el campo sigue generando ingresos, la cadena de pagos está tensa, pero está funcionando, más allá de algún vivo que quiera trazar algún pago. Hay una necesidad de las empresas de vender insumos, con lo cual empieza a aparecer financiación, facilidades, entrega de cheque electrónico, pago de tarjetas, canjes, o sea que pareciera ser que nadie se va a quedar sin sembrar por falta de insumos. Y los bancos empiezan a aparecer créditos en pesos para capital de trabajo, las tasas están bajando, hay que recalificar, o sea, en algunos casos hay algo de burocracia, pero básicamente los bancos están tratando de adaptar rápidamente, y el agro es un sector atractivo. Piensen que en los bancos lo que necesitan es empresas que generen, no solamente que tengan capital, sino que generen flujo de dinero hacia adelante, y el agro es uno de ellos, con lo cual el agro es atractivo para los bancos. Cuando uno mira los resultados económicos de la campaña que está cerrando, por lo menos en términos de agricultura, la 19-20, es desparejo por zona. Si uno lo mirara como un único país, el resultado diría que es positivo, pero si te vas al sudoeste de la provincia de Buenos Aires, que tuvo una fina y una gruesa mala, o te vas a Entre Ríos, que tuvo una sequía importante, al norte de Santa Fe, que tuvo inundación, al este de La Pampa, o sea, cuando uno va y mira por regiones, este resultado en algunos casos es muy malo y en algunos casos ha sido muy bueno. Entonces, si uno lo mira como promedio, diría que el resultado es positivo. Va a ser una cosecha no récord, ni muchísimo menos, va a ser una cosecha media o media un poquito más para arriba. El tema es que esto es lo que está terminando. ¿Qué va a pasar con el A2021? Todavía, y es muy temprano, no se ven cambios profundos en las intenciones de siembra, pero hay mucha incertidumbre. O sea, lo que ha pasado en los últimos días con los mercados, la pérdida importante de precio que estamos viendo, puede llevar a reformular esquemas de alquiler, campos que se siembren o se dejen de sembrar, proporciones entre cultivos. Entonces creo que está en revisión, creo que en mayo, y por eso el título de la charla es "La fina nos empuja a decidir", o sea, no podemos, sobre todo en aquellos casos donde el trigo más se adapta, pero además donde vemos que el trigo más un cultivo de segunda es más rentable que un cultivo de primera, la fina nos empuja a decidir, y por eso estamos hoy reunidos y en todas las empresas se están tomando decisiones. Si uno pone el foco un poco más en la agricultura en general, ve los precios de soja y maíz en baja, con un precio de trigo sostenido, con un ruido en los últimos días. Creo que la discusión del Mercosur nos ayuda para esto. Creo que si Brasil y Argentina entran en un conflicto con el arancel externo común, puede ser muy malo para el trigo. Las retenciones claramente están haciendo daño, 33% de retenciones o 12% de retenciones a trigo y maíz, 33% en soja. Y encima con la amenaza, yo diría, no vería por qué no va a ocurrir, de los 3 puntos más que le pueden poner al trigo y al maíz en esta crisis o post-crisis. El sector va a tener muy poco
plafón o muy poca capacidad de resistencia a ese aumento que el Poder Ejecutivo ya puede realizar de un día para otro. El clima es desparejo con pronóstico de año neutro. Por ahora es neutro, hay algún viso de FINA, con lo cual el clima este año pareciera que va a jugar, no se sabe si a favor, pero por ahora es neutro, pero no es que nos está alentando tanto, pero esto para el trigo pareciera ser que va a haber un clima razonablemente bueno. Los insumos están a dólar oficial, a un dólar muy parecido al cual uno vende los granos. Por supuesto, los granos tienen retenciones, pero si lo miramos como dólar, es un dólar parecido. El tema es que lo que vemos, no todavía, pero esto ha pasado en ocasiones anteriores, que empieza a haber inflación en dólares de los insumos, entonces lo que valía $3 pasa a valer 3,30 y así sucesivamente, que es una forma de cubrirse ante el atraso cambiario. Esto todavía no ocurre, pero creo que va a llevar a interesantes y a un gran trabajo comercial que hay que hacer en las empresas a la hora de comprar. Los servicios están atrasados en dólares por ahora, labores, fletes, salarios, es un sector de la cadena que labores y fletes están también sufriendo un parte de la crisis con atrasos, tampoco se puede pagar mucho más, pero lo que vemos es en todo caso algo que está ocurriendo. Un mercado de arrendamientos que todavía está frío, se empieza a calentar ahora. Lo que hemos visto hasta ahora es un empate entre, o digamos, valores parecidos en quintales de soja o en kilos de carne a lo que había el año pasado, pero revisando esta semana, sobre todo a partir de la caída de precios, y creo yo las próximas 2 semanas, revisando mucho, con dueños de campo que han tenido un aumento de la presión fiscal y están resistiéndose a una baja, y de hecho la baja en dólares va a ocurrir porque los precios bajaron, pero gente que arrienda que dice, a ver, ¿vale la pena el riesgo o no vale la pena el riesgo? O sea, que creo que es un mercado frío, pero claramente se va a empezar a recalentar las negociaciones ahora y los campos malos van a tener dificultad para sostener el precio de arrendamiento del año pasado. El Excel todavía da positivo, pero de parejo cuando uno hace las cuentas, ¿no? Entonces, si uno hiciera algunas cuentas y dice, bueno, a ver, ¿qué plata puede dejar hacer agricultura sobre campo arrendado en la campaña 2021? Con estos precios que hoy no están, pero que son precios que estaban la semana pasada a futuro. Trigo de $775, maíz de 130, soja de 220 y girasol de 230. Si uno lo agarra, lo que voy a mostrar ahora son resultados de modelos que nosotros tenemos, pero básicamente basados en casos reales, creemos que son representativos, por supuesto después cada uno tiene que hacer su cuenta. Cuando uno mete en la coctelera y agarra sudoeste de Buenos Aires, sudeste de Buenos Aires, Córdoba Norte, Córdoba Sur, oeste de Buenos Aires, norte de Santa Fe, sur de Santa Fe, vemos que hay rentas del 7 al 10%, y que medido en dólares por hectárea se parece a $30 a $50, bueno, sur de Santa Fe un poco más, básicamente por un tema de rendimiento, por el modelo que tiene, pero estamos en esos valores. Habitualmente, cuando uno en abril, mayo hace la cuenta, está esperando que esto dé más parecido al 15-20, no al 5-10, digamos, ¿no? Y hoy estamos con rentas positivas, pero entrando en alguna zona de riesgo con esos precios. Pero ¿qué pasa si los precios son estos? Que son los que había ayer o antes de ayer. Un trigo de 165, maíz de 125, que ahora bajó un poco más, soja de 218 y 230. Los resultados que ustedes veían en esta placa son un 40% más chicos. Entonces, si el desbarranque de los precios continuara, básicamente vamos a tener que revisar muy bien la forma de sembrar, la tecnología aplicada. Hoy pareciera ser que todo indica que si hay algún ahorro, va a venir más por el lado de las inversiones duras que por el ahorro en la tecnología que paga. Hoy no vemos, por lo menos en los empresarios que nosotros hablamos, sí vemos mucha racionalidad, pero no vemos decir, mirá, no, vamos a bajar mucho las dosis de fertilizantes, vamos a comprar semillas muy baratas. Eso todavía no lo estamos viendo porque ahí ha demostrado en general el sector que la relación entre buena producción y buena renta es bastante alta. Por supuesto que los precios tienen mucho para decir en la estrategia comercial. Pero básicamente lo que hemos visto en los últimos días es un deterioro de la renta prevista, todavía positiva, con lo cual, si uno lo compara con otros sectores, es una buena noticia, pero están empezando a sonar algunas alarmas. Pongamos un poco la lupa en el trigo y un poco en la cebada, la fina, que es lo que más nos convoca. Hay clima, esto es previo a las lluvias de estos últimos 2 o 3 días, con lo cual humedad en los perfiles va a haber, y va a haber buena humedad, esta es una gran noticia para la fina.
con un trigo que, por lo menos según datos de la Bolsa de Cereales, va a aumentar levemente su superficie con 6,7 millones de hectáreas. Miren cómo subió del 2015 hacia acá, con una política baja de retenciones, de estímulo. El trigo es un gran cultivo para la Argentina, hay mucho know-how sobre cómo hacer trigo, y este año pareciera ser que hoy es el cultivo, no sé si llamarlo estrella porque suena exagerado, pero claramente tiene mucho para decir, y yo creo que esta estimación de la Bolsa refleja, salvo que pase algo con el Mercosur, creo que refleja bien una gran intención de siembra de fina. El año pasado se produjeron casi 19 millones de toneladas, muy poquito menos que el año anterior, por supuesto más que en los últimos años, con un rinde que el año pasado estuvo en 29 quintales por hectárea, pero que puede estar tranquilamente en 20, 21 con estos perfiles de humedad y la aplicación de tecnología correcta. O sea que el trigo de este año pareciera ser que va a ser un cultivo súper interesante, por lo menos en términos relativos comparado con otros. Los mercados están abiertos, la exportación se llevó 12 millones de toneladas, el consumo 6. Es cierto que los exportadores hoy están volcando parte del trigo que compraron al mercado interno, pero mercados para la Argentina hay para colocar 20 millones de toneladas, 21 millones de toneladas, yo diría que puede fluir. Por supuesto vamos a ver qué mundo nos presenta post-coronavirus, pero los mercados van a estar, y como decía antes, creo que el mercado de alimentación es un mercado que va a seguir dinámico, con algunos cambios, pero dinámico. Y si uno mira las relaciones insumo-producto, hoy las relaciones insumo-producto son para trigo agradables, en fertilizantes están en sus valores históricos, o con el valor actual es menos, hay canjes sobre disponibles que son atractivos. Hay en algunos herbicidas, acá el glifosato me da mal, pero hay otros herbicidas que dan bien. Pero básicamente lo que quiero decir es que si uno mira relaciones insumo-producto con las condiciones actuales o las futuras, están dentro de valores razonablemente históricos. Uno podría decir, bueno, quiero más, quiero menos, pero no pareciera ser que la no aplicación de tecnología se justifique en relación de la relación de precios insumo-producto. Y los precios, que ahí pongo el 175 que había, que hoy es más parecido a 165, siguen siendo precios, insisto, 165 ya no es 175, pero siguen siendo precios a los cuales por lo menos la cuenta da positiva. Por supuesto, da mejor hacer un trigo soja que un trigo solo, da mejor hacer trigo soja que hacer maíz o que hacer soja de primera. Hablo de esto en términos generales a nivel país, después en cada zona puede haber alguna variante. Pero el doble cultivo pareciera ser que estimula tanto al trigo como a la cebada. Y la cebada, que el año pasado se produjeron un poco más de 3 millones de toneladas, hemos llegado a 4 millones, casi 1 millón de hectáreas, y este año probablemente estemos en valores de superficie parecidas, donde como el trigo recupera protagonismo, la cebada pierde una parte, pero la cebada es un cultivo que a partir de lo que pasó con el mercado cerrado en el 2011 y el 2015, o muy restringido para trigo, la cebada ganó mucho protagonismo, con destinos de exportación, consumo, cervecera, forrajera, etcétera, pero es un cultivo que ya lo aprendimos a hacer, que lo sabemos manejar y que complementa muy bien al doble cultivo, dado que, como todos sabemos, una cebada te libera el lote 10 días antes, 15 días antes, 9 días antes, y permite que el cultivo de segunda exprese mayor potencial de rendimiento. Con lo cual, pareciera ser que la fina tiene bastante para decir en un año como este. Y vamos al después. Esto es, más que un señor con preguntas, podríamos poner una bola de cristal. Nadie sabe bien qué va a pasar. Pero hoy veamos algunas cosas que están pasando ya en la economía. A partir, y hablo de Argentina. Cayó brutalmente el consumo de energía eléctrica industrial, lo cual marca el parate. La producción industrial cayó. La recaudación de impuestos cayó. O sea, esto es real y esto va a tener consecuencias posteriores, porque todos estos sectores entran en una crisis económica y financiera, el Estado entre ellos. Cuando uno hace previsiones, según ahí abajo puse muchas fuentes, porque las fuentes no coinciden, pero se estima una caída del producto entre el 4 y el 9%, es brutal, un desempleo del 10 al 14%, una inflación del 45 al 55% y una caída del comercio internacional del menos 13 al menos 32%. Menos 32 sería como si un tercio del mundo se quedara quieto. O sea, sería un daño importante. Confiemos en lo que decían los del JP Morgan en el gráfico que les mostré al principio, que el mundo va a reactivarse donde le saquemos un poco los bozales y los cepos que hoy tenemos, y el mundo va a reactivarse, el comercio va a reactivarse. Pero básicamente vamos a ver un parate que no es simplemente abrir la puerta y recuperar la lógica
que teníamos antes, sino que esto va a llevar volver a entrenar, es como si estuviste enfermo, hay que volver a un proceso de rehabilitación del mundo y de la economía. Según Carlos Melconian, habla de ilesos y afectados, yo lo puse entre comillas, ilesos, el agro, la industria alimenticia, el comercio de alimentos, la salud, servicios públicos, bancos. La salud hoy está empezando a tener problemas, porque si bien está trabajando y corriendo los riesgos de atendernos a todos nosotros, una buena parte de lo que genera ingresos en la salud no se está produciendo, como cirugías, atenciones, etcétera, con lo cual no sé si va a salir tan ilesa. El agro ileso va a salir en términos relativos, pero con esta caída de precios no va a salir tan ileso como parecía. Pero por supuesto, comparando con los que están más afectados, ahí entre paréntesis está la caída porcentual que se espera de la industria no alimentaria, la construcción, el comercio, el turismo, los servicios profesionales, luz, gas, agua. O sea, hay una gran parte de la economía que va a estar mucho más afectada en términos relativos que los que teóricamente salen ilesos, que de esta crisis no sale nadie ileso, dejémoslo claro, pero en términos relativos, como digo, sí va a haber algunos más ganadores que otros. ¿Qué mundo tendremos? Nadie sabe. La verdad es que nadie sabe. Podemos espiar y suponer que va a seguir la necesidad de alimentos. Seguimos siendo 7.500 millones de personas, con lo cual ya nos hemos acostumbrado a comer y pareciera ser que eso va a continuar. Eso es una buena noticia para los que están en el negocio de alimentos. Pareciera ser que va a haber un comercio más cerrado, con países fomentando más el nacionalismo y quizás tratando de tener la comida o los elementos sanitarios más cerca de su propio país y no necesariamente tercerizando, comprándolo. O sea, puede haber alguna lógica comercial o de logística que cambie entre países, con algo menos de globalización. Yo creo que la globalización, si bien no soy un experto en el tema, creo que la globalización no tiene una vuelta total para atrás, pero sí puede haber modificaciones en la forma de los países, como pasó después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, donde se consideró al alimento un activo estratégico, aún perdiendo dinero. Creo que el mundo va a gestionar acciones coordinadas para futuras pandemias. Creo que ahí es donde soy más optimista. Creo que se ha aprendido. Organizaciones que estaban un poco duras o empolvadas, como la Organización Mundial de la Salud, etcétera, están empezando a coordinar, donde posiblemente cuando venga otro virus, y seguramente venga, estemos mejor preparados como mundo o como organizaciones para atajarlo. Creo que hay avances tecnológicos y menor resistencia a la adopción. Esto se ve para el comercio mundial. Vamos a ver desde robotización hasta cosas como las que estamos haciendo hoy, no viéndonos las caras, y cosas que parecían imposibles, sobre todo para personas de cierta edad como yo, y estamos adaptándonos rápidamente a los avances tecnológicos. Y sí pareciera ser que va a haber unas demandas ambientales fuertes que van a condicionar las actividades y generalmente van a generar más costos. La gente va a tratar de asegurarse la comida sana, va a tratar de entender la trazabilidad de los productos, y eso al principio para mí no va a ser más precios, sino que va a ser más costos. ¿Y qué Argentina tendremos? Ya si cuesta adivinar el mundo, imagínense Argentina. Pero claramente o vamos a un default, o vamos a una renegociación, o vamos a un reperfilamiento que por un tiempo nos va a tener, desde el punto de vista financiero y económico, aislados del mundo. Ojalá, como dije antes, no haya un default, haya un arreglo, aunque no sea tan bueno, pero es importante que haya un arreglo. Vamos a salir de esto con muchos sectores, como veíamos antes, semi-paralizados, que va a haber que ayudar, y eso va a haber que ayudar porque lo que vamos a tener es mayores problemas de desempleo y más pobreza que la que ya teníamos. Entonces va a haber algún conflicto social superior a lo que ya teníamos, y con ciertos sectores como el agro, que como no pararon, van a seguir con alta presión fiscal, con altas demandas sociales, y con un mensaje de vos no te quejes que sos un privilegiado. En realidad yo no creo que sea un privilegio, simplemente que es un servicio esencial. O sea, es un servicio que tiene sus riesgos, hay negocios, o sea, uno ve un tambo, hay tambos que están complicados, cadenas de pago que se han complicado. Entonces creo que sí, independientemente de eso, el sector agro va a estar en la mira, primero por la importancia que tiene, pero además porque es un actor que va a ser atractivo en términos políticos para capturar impuestos. Creo que nos vamos a encontrar también en Argentina con algo de cambio cultural, que probablemente veamos a mediano plazo, los tecnológicos, quizás aislamientos voluntarios, menos gente trabajando en las empresas, más home office, menos partido de fútbol, menos teatro, menos gente aglomerada, y sí, en algunos casos donde se pueda, reemplazando a lo humano
por lo tecnológico, robotización o sistemas o trabajo a distancia, que esa cultura puede cambiar y hoy va a estar mucho más aceptada que lo que estaba antes. Con una sociedad argentina que está acostumbrada a pelearla, pero que nos agarra más cansados, por lo menos quizás soy yo, pero nos agarra como un poco más cansados, o sea, otra vez sopa cuesta, pero sí creo que tenemos, los que estamos en el sector agroalimentos, una fuerte resiliencia y una gran capacidad de adaptación, y probablemente una vez que carguemos un poco las pilas, la pelea claramente la vamos a dar. Seguimos con Argentina, vamos a encontrarnos con algunas provincias quebradas, o con cuasimonedas, o con bonos, o con alguna cosa, con provincias que les va a costar sostener cualquier nivel de inversión y van a tener que hacer mucha asistencia social, con un gobierno nacional que pareciera que va a proponer más Estado presente, más populismo, pero sin plata y sin bajar el gasto. Yo digo, vamos a estar vivos para ver esto, ¿no? Me cuesta pensar cómo se puede hacer populismo sin plata y sin bajar el gasto. Pero pareciera ser que por el discurso espero que prime el pragmatismo, prime el billetera más ideología que yo mencioné antes, pero si esto funcionara y esto fuera exitoso para la Argentina, claramente hay varios autores que los libros deberíamos romper, porque iría totalmente contra lo que no. Como decíamos, va a ser un país que va a depender mucho de los agroalimentos para generar divisas y para generar recursos fiscales y para generar empleo. Vamos a tener mayores restricciones o demandas ambientales, lo mismo que el mundo marca para un país que pretende distribuir sus alimentos al mundo. Esas demandas nos las vamos a tener que acostumbrar a aplicar. Eso va a ser más costos, pero va a ser la diferencia en muchos casos de poder vender o no poder vender. Y con una inercia que va a dejar la pandemia, la cuarentena, afectando la producción y la logística en general. O sea, va a haber, cuando esto termine, va a haber empresas que no van a existir, va a haber logística que va a ser distinta, vamos a tener funcionamiento en las empresas distintas que vamos a ir descubriendo, pero va a requerir una gran capacidad de adaptación. Vamos a las reflexiones finales, brevemente. Más allá de las crisis o coyunturas, sigue habiendo oportunidades con los agronegocios en la Argentina. En ese punto yo digo, ¿dónde crees que te agarra esta crisis? Y me gustaría que me agarre donde me agarre, en algún eslabón de los agronegocios, que es probablemente uno de los sectores más competitivos de la Argentina. Y esto no tiene que ser dicho a la sociedad con soberbia. A veces generamos un mensaje a la sociedad como que somos los salvadores. No pretendemos serlo, somos parte de la sociedad, pero tampoco hay que negar que es un sector que es competitivo, que tiene mucho talento, que tiene mucho conocimiento, que tiene muchos recursos que la naturaleza nos brinda para que bien explotados hagamos un mejor país. Entonces sigue habiendo oportunidades. En su momento, cuando estaba en ACREA, escribimos un libro que se llamaba Agroalimentos Argentinos y terminaba diciendo por qué el sector agroalimentario era importante. Tenía 4 puntos. Primero, porque es productor de alimentos para la población, algo no menor. Segundo, porque es la base sobre la que se estructura gran parte del espacio geográfico y ocupación del territorio. La importancia geopolítica de uno va a la Argentina, en cada rincón o hay alimentos o hay producción de fibras, y esto nos hace geopolíticamente importantes como sector. Es generador de empleo, gran parte de la población vive en el área rural, más del 30% vive en ciudades de menos de 50.000 habitantes, entre el 25 y el 35% del empleo directo e indirecto es generado por las cadenas agroindustriales. Y cuarto, porque es la vía principal de ingreso de divisas por exportaciones. El 25-60% de los dólares que entran de productos primarios o manufacturas de origen agropecuario. Entonces, esto en términos de mercado serían como un fundamentals. O sea, con todas estas 4 condiciones que siguen siendo ciertas, pasan los gobiernos, pasan los virus, y esto sigue siendo cierto, por eso creo que todavía hay una cierta dosis de optimismo que uno podría mantener respecto a que si uno va a estar en la Argentina haciendo negocios, pareciera ser que el sector agroalimentario sigue siendo atractivo para estar. Yo recién hablaba de optimismo, no podés mirar las cosas en términos de optimismo o pesimismo, ya sabemos, aún los que somos muy ingenieriles o numéricos, que las decisiones los empresarios no las toman solamente por el Excel o por lo que te dice la plata que podés ganar o por tus restricciones financieras, sino que las toma por la percepción, la confianza o no que le genera el futuro, el estómago, tu familia, tu edad, tu capacidad de asumir riesgos. Hay muchas situaciones que tienen que ver no solamente con el número que te promete una planilla de Excel. Entonces uno podría plantearlo en términos de optimismo versus pesimismo. Claramente uno tiene motivos sobrados para ser pesimista. Balancea eso algo que el sector agroalimentario tiene algunos elementos para ser optimista, pero querría plantearlo en otros términos, más que optimismo o pesimismo, que a veces lo planteo.
Hay un autor que dice Maxwell, que dice que en términos náuticos, el pesimista es el que se queja del viento. Hay poco viento, hay mucho viento, está en contra. El optimista sería el que espera que cambie. Dice, pará, ya hemos tenido este viento en contra, esperemos que se dé vuelta y nos ayude a navegar bien. Y aparece un tercero, que es un líder o que es el empresario, que lo que dice es, mirá, acomodemos las velas y naveguemos. Porque si vamos a esperar que cambie el viento, cuando cambie va a cambiar para todos. Si yo debo ser competitivo hoy. Argentina te obliga todo el tiempo a acomodar las velas. Creo que el mensaje es, si queremos tener esta dosis de esperanza en nuestro país, el sector privado, el sector agroalimentario tiene mucho para decir y ojalá encontremos muchos líderes, muchos empresarios en condiciones de acomodar las velas y darle duro para adelante. Muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros, como yo particularmente, la charla de Teo, muy interesante. Así que muchas gracias de nuevo, Profértil y Teo, por la posibilidad. Nada, entramos en la ronda, en la recta final y pasamos a lo que es la sección de intercambios y consultas, así que refuerzo nuevamente el mensaje de que cualquier consulta que aún tengan, por favor la dejen con un comentario por escrito debajo, ¿sí? Vamos a ir a la primera consulta de Luis Negrú, dice, excelente comentario, Teo, y la pregunta es si no te parece que con esos números que diste con márgenes en Excel, en campos alquilados, él entiende que son generales, cuando se le pone la carga impositiva y algunas extras, estás muy cerca de cero en muchas de esas zonas. Con esos números, estamos condenados solo a tener buenos rindes. Si eso falla, es tan fino que, uso una expresión coloquial, somos boletos. Bueno, en realidad comparto bastante la mirada. Está bueno, un expresidente dijo que estamos condenados al éxito, nosotros estamos condenados a los altos rindes, ¿no? Creo que a esos números que yo mostré, que es lo que llamo una evita, le falta sacar el impuesto a la ganancia, bienes personales, sí tiene los costos indirectos, ingresos brutos, pero sí le faltan los impuestos nacionales. Con lo cual, el otro día participo de algunos directorios y un empresario ya con más canas que yo me dijo, Teo, lo que necesitamos es, no vamos a desarmar nuestros planteos porque el número de Excel hoy me diga que está muy finito, básicamente porque es algo que yo voy a vender dentro de 12 o 14 meses, con lo cual ya muchas veces esto se ha dado vuelta. Entonces, hay aunque el 60-70% de la agricultura se hace en campos alquilados, hay una estructura de personas, de conocimiento, etcétera, que entre comillas, no estimulan a tomar una decisión o a reducir el negocio en forma fuerte. Sí creo que si estos son los números, va a haber una presión fuerte hacia bajar el alquiler y tratar de no bajar los rindes, esa combinación. Y ver si en los próximos 12 o 14 meses, a medida que uno va teniendo el grano, primero el trigo, después el girasol, después soja, después maíz, ir tratando de capturar oportunidades, asumiendo que el mundo va a mejorar un poco. Pero, digamos, si uno no mirara parte con el estómago y parte con la historia, y uno mirara solo el Excel, está perdiendo un estímulo muy, muy fuerte día a día con la caída de los precios. Yo diría que el antídoto contra eso es, por ahora, aplicar la tecnología correcta, ser muy bueno, no apuntar a minimizar rindes por ahora, por lo menos para mí no. En todo caso, negociar un poco arrendamientos, negociar fletes y entender que la cadena comparta. Pero claramente, si a eso le sacás el 30-35% de impuestos, estamos en un número que da, en el mejor de los casos, un empate. Pero insisto, con esta mirada que yo quiero ser, no optimista por cándidamente, sino porque creo que hay una oportunidad que la historia nos indica que más de una vez hemos arrancado con un escenario negativo. Y tenemos 12 o 14 meses para buscar la revancha. Bueno, gracias, Teo. Voy con otra, y sigan dejando consultas. Si bien tienen un importante tinte político lo de Teo, les pedimos que traten de que sean técnicas las consultas, enfocadas en trigo o en cualquier cuestión técnica del negocio. No tiene por qué ser técnica productiva, sino del negocio, que es para aprovechar a Teo en ese sentido. Hay una consulta de Peco Repeto, gracias Peco por sumarte, como siempre. Dice, Teo, comentaste sobre lo que está ocurriendo sobre la presión medioambiental,
¿sí? Y eso genera seguramente aumento de costos o dificultades para entender y ver beneficios a mediano o largo plazo en relación a esta presión. Entonces, si pensás que ese costo ambiental lo tiene que pagar el productor, la producción, y cómo ves que este tema puede impactar a futuro en cuanto a lo que depende del manejo público del tema. Desde el punto de vista de quién lo paga, me encantaría que no sea solo el productor. Creo que al principio va a ser solo el productor. Creo que después la cadena lo va a ir entendiendo y va a valorizar a aquellos productos, porque va a haber mercado, es como si cuando había circuito aftóxico y no aftóxico en ganadería, va a haber un mercado para cosas más trazables y más seguras, que uno espera que a mediano plazo se refleje en el precio, versus un mercado que sea más primario o menos trazable y que tenga un peor precio. Al principio los costos creo que se van a asumir por el eslabón que está más atrás en la cadena. Esperemos que la cadena después empiece a traccionar y a compartir, porque eso sería un ganar-ganar para toda la cadena. Y a la larga esto, cuando vos tenés previsibilidad, esto termina ocurriendo. Pero el primero que empieza a poner es el eslabón que está más atrás. Respecto al sector público, en Argentina hemos visto algún desmanejo o algún manejo más de médicos brujos que de científicos, fijando 1000 metros de distancia en una aplicación de agroquímicos, por ejemplo, a un pueblo, sin justificación, sin ver lo que se hace en otros lugares del mundo. Con lo cual espero, soy un poco más descreído ahí, que el sector público genere un protocolo ágil y no de impedimento, sino de real cuidado de la salud. A veces se mezcla el real cuidado de la salud con la ignorancia o con los frenos políticos, ideológicos, o la soja es mala, o el silo bolsa. Sé que suena un comentario político, pero me parece que para los empresarios este es un condimento no menor. Entonces creo que en la medida que nosotros podamos involucrarnos con nuestro sector más cercano, organizaciones como la que está Vospeco, APRESID, todas las instituciones, trabajar con los intendentes y trabajar con la comunidad, creo que tenemos un deber de comunicar mejor de lo que estamos haciendo. Y no estar arrepentidos ni tener miedo de lo que hacemos. Nosotros producimos alimentos, somos los primeros ecologistas, trabajamos con el ambiente y creo que tenemos que mostrarnos orgullosos de eso. Pero insisto, más ciencia y menos médicos brujos. Bueno, gracias, Teo. Otra consulta es, ¿qué impacto esperan que tendrá la baja del petróleo en el sector? Mejor competitividad por baja de costos, pero menor ingreso para las cuentas fiscales y por ende mayor presión tributaria. Creo que Argentina por un tiempo va a desenganchar tanto para arriba como para abajo el precio del petróleo. Probablemente en Argentina vamos a tener un petróleo de $35, no de 18 o 20. Y creo que eso por lo menos debería sostener los costos. A la larga, ya en un mundo donde el petróleo baja, todo lo que tiene que ver con actividades involucradas, fletes, servicios, labores, fertilizantes, debería tender a bajar. Creo que eso en la Argentina por ahora va a tardar en verse reflejado. Bien, bueno. Después, no teniendo liquidez en este momento, solo contando con ahorros en dólares, ¿cómo ves la posibilidad de comprar o no la semilla de la futura campaña de maíz? Es decir, si conviene vender dólares hoy, entiendo que por el mercado blue, para poder con eso comprar semilla a dólar oficial. Bien. Yo lo que he visto los últimos días es que a través de pre-campañas, etcétera, uno puede comprar semilla de maíz particularmente, lo he hecho y las empresas que estoy lo hemos hecho en algunos casos, con entrega de o cheque electrónico o algún medio de pago o una SGR en el medio, con tasas que van del, digamos, 18 al 30% en pesos. Esto es, vos tenés una bolsa de semilla que vale $150, le agregás el 20 o 25%, la especificás en el momento y entregás un cheque a 9 meses o a 12 meses. Yo creo que esa es una alternativa razonable. Yo los dólares me los guardaría un tiempito más. Insisto, tendría la liquidez más que inmovilizada en un insumo cuya cosecha va a ser entre mayo y julio del año que viene. Preferiría tener la liquidez más a mano. Hay una discusión ahora sobre cómo financiarse con la plata, qué hacer con la plata que uno va a necesitar para financiarse durante el año.
Claramente no queremos tener pesos en la cuenta, necesitamos la plata para los próximos 30 días en pesos, pero creo que va a haber, ya ha habido mucha venta de granos, independientemente de lo que se diga, pero creo que aún asumiendo algún riesgo de caída de precio, creo que va a quedar parte del grano para la venta en el segundo semestre, y en algunos casos, cuando existía el dólar bolsa, parte de ese dólar era una forma de reserva de valor para los gastos del último trimestre. Hoy el dólar bolsa o el contado con liqui, todos esos instrumentos oficiales están un poco más complicados. Bien, y en caso de tener liquidez en billete o en moneda, ¿cuáles crees las mejores alternativas para resguardarte de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Sí, yo lo que creo es, si tenés suficiente liquidez, o sea, hoy creo que es si tenés suficientes, comprar insumos hoy con canje sobre disponible o con plata de contado, vas a conseguir ofertas muy, muy atractivas para que económicamente bajen tus costos de producción, muy atractivas. Yo lo que digo es, no te gastes toda la liquidez en cosas que vas a cosechar el año que viene. Es un equilibrio entre sostener un airbag financiero en algún lado de la empresa, o por lo menos tener una buena calificación crediticia, que si necesitas liquidez la puedas ir a buscar al banco a tasas razonables, pero no consumírtela toda comprando insumos. Pero creo que si tenés liquidez, que estás bien de liquidez, creo que hay unas ofertas muy atractivas en el mercado para la compra de insumos, que en cierta forma es como comprarte dólares a 66 pesos. Claro. Y en cuanto a la disponibilidad de crédito, aplica lo mismo. Tener la posibilidad de acceder a esos créditos. Yo creo que una de las funciones que como administradores y como empresarios tenemos que tener buenas calificaciones. Después vemos si las usamos o no. Pero yo prefiero estar sobrecalificado en SGRs, en bancos, etcétera, tratar de ser atractivos, que me quieran prestar, y después veo si uso yo o no en función de mis necesidades. Bien. Bueno, Teo, estamos en tiempo, casi diría reloj, casi no, reloj, son 10 y 3 minutos para Argentina es reloj, así que quedaron un par de consultas, pero muy pocas, creo que igual se cubrieron durante tu charla, así que sugerimos repasarlas las veces que sean necesarios a todas las personas que la vieron y las que la verán más adelante. Solo dejarles abierto a ustedes dos para que hagan los comentarios que crean pertinentes que pueden haber quedado o saludo, la despedida a la audiencia. Así que bueno, te dejo a vos, Teo, para que después darle el espacio a Mirta en representación de Profertil pueda cerrar la jornada. Bien, gracias nuevamente a Profertil, gracias a los que se bancaron una horita de charla con estos medios que a veces cuesta sostener la atención. Y este balance, optimismo, pesimismo, pero básicamente resolvámoslo vamos a poner la vela donde tenga que estar y tratemos de navegar. Nada más que eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Teo, por esta videoconferencia, la verdad que muy completo, la verdad me gustó muchísimo. Y gracias a todos por participar. Sé que hay muchos participantes, así que les agradezco mucho esta convocatoria. Y los invito a la próxima videoconferencia, que va a ser el 13 de mayo, así que los espero por este mismo medio. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Ramiro, también. Muchas gracias, Marta.